Se llama Imperio Romano a la etapa de la historia romana en la que Roma fue gobernada por emperadores. Estos implantaron el gobierno absoluto concentrando en una sola persona todos los poderes políticos, administrativos, religiosos y militares. Esta etapa se inició en el año 27 a.C. con el gobierno de Augusto Octavio y concluyó con Rómulo Augustulo en el año 476 después de Cristo. El territorio del Imperio Romano abarca 3 continentes, sur y oeste de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galia, España, Suiza, los países situados al sur del río Danubio, Italia, Grecia, Turquía, Asia Menor y el norte de África. En su sistema de gobierno, el emperador era la figura máxima de autoridad y toma de decisiones. En su orden decreciente de responsabilidades se encontraba el Senado. En el último escalón de esta pirámide se encontraba la Asamblea, compuesto de patricios, militares y plebeyos, aunque carentes de poder. Los primeros emperadores pertenecían a la dinastía Julio-Claudia, periodo que va del 27 a.C. al 68 después de Cristo. Los 5 primeros emperadores romanos emparentados con Julio César estaban unidos por matrimonio y adopciones con la gens Julia y Claudia. Fue fundada por Julio César y con esta dinastía durante el reinado de Augusto, el primer emperador de Roma tiene origen la paz romana, un periodo de gran prosperidad y riqueza nunca antes visto en Roma. Sus emperadores fueron Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. El conocido como Año de los 4 Emperadores fue un año concreto en la historia del Imperio Romano, el año 69 después de Cristo, en el que llegaron a gobernar 4 emperadores distintos en rápida sucesión. Los 4 emperadores fueron Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Caracterizado por ser la primera gran crisis imperial, al ser asesinado Calígula y expulsado Nerón, fue durante el año de los 4 emperadores donde comenzó a vislumbrar el verdadero poder e influencia de la Guardia Pretoriana. Dinastía Flavia se da en el 69 después de Cristo al 96 después de Cristo. En plena era cristiana se desarrolló esta dinastía en donde se destacaron los emperadores Vespasiano, Tito y Domiciano. Resultó ser un periodo del Imperio Romano con relativa calma donde se impuso la razón en el empeño de restaurar económicamente las arcas imperiales en contraposición de la anterior etapa, y con el aumento de un ejército llamado a salvaguardar las fronteras, Vespasiano fue uno de los emperadores más queridos por el pueblo romano. Dinastía Antoninos, que va del 96 al 192 después de Cristo. Este periodo ha sido denominado el Imperio Humanístico y bajo esta dinastía Roma alcanzó la máxima extensión de sus fronteras. Como característica que define esta etapa es el máximo apogeo del principado, el sistema de sucesión por adopción, la importancia de la filosofía estoica, desarrollo del culto imperial y de las religiones mistéricas, consolidación de las fronteras del imperio y gran importancia de las provincias. La dinastía antonina fue la más longeva de todas las dinastías imperiales romanas y fue además la dinastía que dio a los 5 emperadores denominados como los emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio. Con esta dinastía termina en gran medida el mecanismo de adopción del heredero por parte de los emperadores. Año de los 5 emperadores, del 193 después de Cristo. Año asignado por un conjunto de pujas de poder y guerras civiles en toda Roma y sus provincias. Esta no es una dinastía, sino que se trata de una sucesión de emperadores relacionados por un hecho en común. Estos emperadores fueron Pertinaz, Didio Juliano, Vespasiano, Níger, Clodio y Séptimo Severo. Dinastía Severo va del 193 al 235 después de Cristo. Es una casa de emperadores romanos que reinó por varias décadas desde finales del siglo II hasta comienzos del siguiente. Fue el último linaje del Principado y precedió a la crisis del siglo III. Como dinastía del Principado tuvo algunas características que la diferenció de las otras. En primer lugar, los severos no se preocuparon por mantener las apariencias republicanas como sus antecesores. Por aquel entonces Roma era una dictadura militar y no tenían la intención de ocultarlo. Sus emperadores fueron Séptimo Severo, Caracalla, Publio VII Geta, Macrino, Heliogábalo y Alejandro Severo.